Hoy nos acompaña Víctor Araneda, docente con más de 12 años de experiencia en el ámbito de redes, telecomunicaciones y ciberseguridad. Ha formado a profesionales en programas de certificación internacional como CCNA, CCNP y CyberOps, además de liderar iniciativas académicas vinculadas a la transformación digital y nuevas tecnologías. Le va a acompañar también José Leiva, director de carrera de Telecomunicaciones y Servicios Digitales INACAP. Y nos van a presentar la conferencia Desafíos de la Inteligencia Artificial y Ciberseguridad en las Telecomunicaciones. Una intervención fundamental para comprender cómo los avances en la IA impactan en el sector y qué medidas deben adoptar los ISP para asegurar entornos confiables y proteger sus infraestructuras críticas. Recibamos entonces con un gran aplauso a Víctor Araneda y José Leiva con esta exposición, Desafíos de la Inteligencia Artificial y Ciberseguridad en Telecomunicaciones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Ahí sí, pues. Oye, sí, lo que se requiere es energía. Sé que probablemente están con las pilas bajas, porque esto comenzó a eso de las 9, ¿correcto? Y nos pasa lo mismo con los estudiantes. ¿Qué significa eso? Que tenemos profesionales que vienen del día a día y llegan a la clase a las 6:30 cansados. Pero tenemos al profe Víctor Araneda que llega con todo el power para poder hacer la clase. Entonces, de alguna manera, quiero que presten atención, no solo a la charla de Víctor, sino que también de José Luis Leiva. Quiero contarles que INACAP Santiago Sur está desarrollando un nuevo plan de estudio súper desafiante que está en concordancia con lo que requieren las nuevas tecnologías. ¿De dónde viene Víctor? ¿De dónde viene José Luis Leiva? De la sede Santiago Sur, la sede de INACAP más grande de las 29 sedes que tiene INACAP. Estamos en Metro Camino Agrícola y nuestra misión, atentos, formar con excelencia, compromiso, a personas íntegras que transforman el mundo. Eso es súper potente, porque es necesario imprimirlo en cada clase, en cada actividad de capacitación que estamos desarrollando. Súper interesante, muy contentos, porque la CNA, ¿saben lo que nos entregó hace muy poco? Una acreditación de excelencia. ¿Qué significa eso en español? Que estamos haciendo nuestro trabajo, entes externos ratificaron que lo estamos haciendo bien. No obstante, es perfectible, sin duda, pero eso nos da tranquilidad de que vamos en un muy buen camino. 2 planes tenemos a cargo, mejor dicho, tengo a cargo. El primero, la ruta de técnico en telecomunicaciones, que aunque no lo crean, duración de solo 2 años. Y también tenemos la ruta de ingeniería con duración de 4 años. Es muy probable que usted me dirá, ¿sabes, José Luis? Es que mira, está interesante la idea, pero yo ya estoy como en mis 50. Y como que no, sabes que tengo un poco de temor. Quiero contarles que hasta hace un tiempo atrás tuvimos a nuestro alumno más longevo, don Rubén. ¿Qué edad creía que tenía don Rubén? Deme un número, por favor. Más. Don Rubén partió al 82, estudiando técnico en telecomunicaciones. ¿Por qué comenzó a estudiar técnico en telecomunicaciones? Falleció su esposa, cayó en depresión, fue al psicólogo. Don Rubén le decía al psicólogo, ¿qué quiere hacer usted? No sé, me gustaría estudiar. Estudie. ¿Qué es lo que hizo don Rubén? Habló con sus hijos y lo matricularon en INACAP en la carrera de técnico en telecomunicaciones. Jornada diurna, 82 años, jornada diurna. Era extraño cuando llegó, porque los alumnos pensaron que era el profe. Y don Rubén se sentaba al ladito. No sé, yo soy tu compañero, particular, pero su compañero. A don Rubén le costó mucho sacar el plan de estudio, mucho más de 2 años. ¿Y saben cuál fue el desafío que teníamos con don Rubén? Este señor tiene que hacer la práctica, porque para ser técnico o ingeniero tengo que hacer la práctica. ¿Quién va a tomar a don Rubén con 85, 86 años para la práctica? Difícil. Logramos que soporte de la sede lo recibiera. Por 3 meses y medio, don Rubén estuvo atendiendo alumnos, profesores, todo bien. Nosotros muy felices porque habíamos logrado cerrar un proceso importante, interesante.
¿Quieres saber lo que pasó al año siguiente? Sí. Se matriculó en ingeniería. Pero es en serio, era ya una locura. Don Rubén, conversemos. ¿Seguro que quiere seguir con ingeniería? Es un networking, comando, tiene que tener buena memoria. Le propongo electricidad. Parta con electricidad 1. No, yo quiero sacar la ingeniería. Y eso comenzó a avanzar. Don Rubén era el primero que llegaba a la clase. Era un elemento motivacional súper potente y, en general, logró avanzar. Lamentablemente, don Rubén falleció en enero, ¿ya? No logró cerrar su proceso, pero fue súper potente porque nos dimos cuenta de que el tema de la edad no es impedimento para poder avanzar con un proyecto o cerrar alguna etapa. Así que aquellos que piensan que ya pasó el tren, ojo con don Rubén. Lo encuentran en las redes sociales, lo entrevistó el Mercurio, muchos canales de televisión y ahí felices por don Rubén. Tenemos alumnos no tan longevos como don Rubén que están avanzando en el plan de estudio. Rápidamente, atención. Súper, ahí hay un pequeño video de nuestro plan de estudio. Contarles cuáles son los valores agregados de este plan. Primero, es una formación práctica. Nuestro lema, aprender haciendo. También, de alguna manera, estamos orientados a la empleabilidad, porque este plan de estudio no se armó solo, sino que nos juntamos con las empresas, nos dieron a conocer sus dolores para que tenga sintonía y el alumno que termina y egresa localice su empleo. Otro, nos interesan rutas como redes ópticas. Hace un momento estaba en un stand en donde quedé fascinado con la cantidad de transceiver. Me habló que habían unos sintonizables, un sinfín de elementos, y esa es la ruta. Otra, redes inalámbricas, data center, cyber security, un poquito en la línea que va a hablar el profe Víctor, y también, de alguna manera, que esté preocupado este profesional de la continuidad y la calidad del servicio. El plan de estudio, para que ustedes sepan, no solamente se imparte en el día, sino que también en jornada vespertina. ¿Será más difícil trabajar y estudiar? El que quiere puede. ¿Será más difícil? Sí, es más difícil. Sí, es más difícil. Pero hay recompensas. ¿Cuándo veo la recompensa? Después de 2 años. ¿Cuándo veo la recompensa? Después de 4 años. Solo tienen que creerse el cuento de que sí pueden. Otro, perfil versátil, múltiples roles. Tenemos técnicos, integradores. Estoy seguro, ¿hay algún ex inacapino que levante la manito? Por acá tenemos un inacapino, por aquí, por acá, por acá. Súper bien. Capacidad para asumir responsabilidades, operación, mantención, innovación y emprendimiento. Rápidamente, porque el profe ya me está haciendo así con la mano, significa corte, les quiero contar algo súper interesante que tiene que ver con lo siguiente. INACAP está muy decidido a subir a este tren tecnológico a las mujeres. Para las mujeres que me están escuchando, INACAP tiene planes de estudio de la ruta STEM, en donde el arancel es del 50%. Así que ojo con aquellas mujeres que quieren pegarse el salto con la tecnología. Son pocas las mujeres que tenemos en esa ruta y las que están lo hacen espectacular. Y finalmente, si alguno de ustedes requiere alumnos en práctica, tiene oportunidades laborales, contacte a José Luis Leiva y lo ayudo a buscar capital humano para que esté en la empresa. Víctor, ¿estás preparado? ¿Cómo que no? Sí, ahí está Víctor. Ya, Víctor, lance. Gracias. Muy buenas tardes. Ya me habían presentado anteriormente. Soy Víctor Araneda, soy docente de INACAP, de las carreras de telecomunicaciones y servicios digitales.
Cuento también con bastante experiencia, principalmente lo que es la línea de networking, de ciberseguridad. También he estado fuertemente ligado también con cursos de habilitaciones, con 200 certificaciones de distintas marcas. Quizá posiblemente alguien me pueda haber visto en redes sociales, ya que por otro lado nos tocó representar al país en la competencia del Huawei City Competition en el mes de mayo. Estuvimos en China, en la ciudad de Shenzhen, así que de alguna forma hemos estado vinculados con distintas marcas en este tema. La idea obviamente de hoy es más o menos dar un barniz un poquito sobre algunas de las temáticas importantes que está teniendo la tecnología, principalmente lo que es inteligencia artificial y el tema de ciberseguridad, pero desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Es importantísimo hacer un pequeño repaso bastante importante sobre el tema de inteligencia artificial, porque obviamente nosotros tenemos que definir qué es un campo de la informática, ¿ya? Y este campo de la informática lo que busca es crear sistemas que se puedan realizar de forma prácticamente independiente sin la intervención humana. Eso significa que una IA podría perfectamente aprender, ¿cierto? Podría tener el uso del razonamiento humano o incluso superarlo, la resolución obviamente de los problemas y lo más importante, la comprensión del lenguaje. Eso es muy importante porque actualmente muchas de las inteligencias artificiales uno incluso se equivoca al escribir y te entiende. A veces uno con falta de ortografía, algunas cosas quedan un poquito mal escritas, pero entiende. Y lo otro que es importante es que obviamente hasta el momento se está llegando a la equivalencia de la capacidad cognitiva humana, pero ya hay estudios que eso ya se está superando. Y eso obviamente es una oportunidad, pero también puede ser una situación de peligro, de exposiciones. Ahora, también es importante tener en consideración que la inteligencia artificial obviamente no es una tecnología única, sino que es una integración. Obviamente un conjunto de disciplinas, de tareas en este caso, y esto se va utilizando de forma diaria. Primero, dentro de la inteligencia obviamente tiene el aprendizaje automático, el machine learning. Obviamente el machine learning no es algo nuevo, es bastante antiguo, pero permite obviamente que vaya la inteligencia aprendiendo ciertos comportamientos, ciertas tareas que van siendo más bien repetitivas en el tiempo. Ahora se ha ido integrando bastante fuerte lo que es el tema del aprendizaje profundo o el deep learning, que eso ya es un poco ya más interesante, ya que obviamente, ¿qué es lo que ocurre con el deep learning? Obviamente aparecen las capacidades neuronales. Es decir, empieza a imitar cómo el cerebro empieza de alguna forma a pensar. Entonces la inteligencia artificial va asumiendo obviamente cómo el cerebro va tomando ciertas acciones para la toma de decisiones, la resolución de problemas, entre otros temas. Y lo más importante, como lo había mencionado, procesamiento del lenguaje natural. Es decir, lo que habíamos mencionado, de que uno se puede equivocar, por ejemplo, en algo, pero igual entiende. Yo creo que todos los que están presentes acá han ocupado, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, entre otros. A veces uno por apremio escribe rápido, pero entiende. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural tiene esa capacidad, entender obviamente la reacción humana, lo que intentamos obviamente traspasar, y eso obviamente traspasarlo en unas respuestas. Ahora, también es importante contemplar que existen 3 tipos de IA, y esto aquí hay que tener bastante atención. Actualmente podemos definir lo que estamos en lo que se llama todavía la IA débil. ¿Por qué la IA débil? Porque obviamente son técnicamente IA que están entrenadas para una tarea específica. Es decir, los famosos marcos que se le entrega o las capacidades que él puede hacer, ahí también juega un poco lo que es la parte ética. Ahí hay que tener un poquito de cuidado porque a veces se pueden engañar a la IA, ¿ya? De hecho, desde el punto de vista de ciberseguridad se puede engañar, y eso es un poco complejo. Y obviamente no puede ir más allá de su función. Es decir, si son IA, por ejemplo, para la IA generativa de imágenes, obviamente va a quedar para imágenes. Si es de audio, de audio. Si es de texto, texto. Es decir, está limitada su capacidad de acción. Ahora, lo que ocurre es que ya hay estudios que están hablando de lo que se llama AGI, o en este caso, la IA general. De hecho, se está temiendo que ya viene pronto lo que se llama el día Q. No sé si han escuchado el concepto del día Q en lo que se refiere a IA.
El día Q se habla perfectamente cuando obviamente ya la IA supere totalmente el pensamiento humano. Y nos falta mucho. Nos falta mucho. De hecho, hay estudios que hablan que podría ser 2026, 2027. Ahora también hay que ver cómo está la IA de otros países, porque quizás las IA más comunes que nosotros vemos son las IA que son posiblemente de Estados Unidos, de Europa. En China la IA va mucho más avanzada. Va mucho más avanzada. Y también tenemos, obviamente, en esta guía general, que obviamente dice que el concepto teórico habla que va a ser un sistema con inteligencia cognitiva a nivel humano. De hecho, hace un tiempo estuve leyendo un texto que ya se había hecho con una guía que podía tener la equivalencia a una persona que tenía el grado de doctorado a nivel de inteligencia. Entonces, eso también es una situación igual un poco peligrosa, obviamente, desde el punto de vista si quisiéramos utilizar una IA para hacer daño a las personas. Y la IA general también, como dice ahí, puede razonar, planificar y tomar decisiones de forma autónoma. Y eso ya significa que la IA podría pensar por sí sola. Y eso ya puede significar también una situación de peligro. Y la superinteligencia artificial, que eso también está a nivel teórico, que en este caso significa que ya estaría superando a la inteligencia humana, pero estamos hablando la humanidad en general, no a una persona, sino que a la humanidad. Entonces, esos son algunos temas importantes sobre la IA. Ahora, desde el punto de vista de la ciberseguridad, para que podamos unir estos dos elementos, la ciberseguridad, obviamente, nosotros ya muchas veces hemos mencionado que lo que es una práctica que busca proteger sistemas, redes, software y ciberataques. Obviamente, esto se pueden hacer de una infinidad de maneras. Entonces, si vamos uniendo un poquito con lo que vimos con inteligencia artificial, ya más o menos se sabe hacia dónde esto podría apuntar. Obviamente, cuando se habla de ciberseguridad, tenemos el concepto básico de la tríada de la ciberseguridad, que tenemos lo que es la confidencialidad, que la información obviamente puede ser leída solamente entre un emisor y un receptor, no por terceras personas o personas no autorizadas. Segundo, la integridad, que la información se mantenga inalterable mientras viaja o incluso si está en reposo. Y la disponibilidad, que significa que la información obviamente tiene que estar disponible en el momento que se decida. Lo más cercano obviamente al 100%. Eso obviamente es imposible, eso no es posible, pero siempre se busca tener una cifra cercana a eso. Otro punto importante de la ciberseguridad son las amenazas. Y amenazas hay hartas y están apareciendo nuevas. Tenemos obviamente el grupo de malware, ahí tenemos un montón de archivos maliciosos, virus, gusanos, caballo de Troya, ransomware, spyware, rocket, adware, ¿ya? También algunas situaciones que pueden ocurrir. El phishing es un problema actual bastante importante. Uno, por el tema de las páginas, pero también se está suplantando montones de cosas. ¿Ya? Se están empezando a suplantar imágenes, voz, ¿ya? De hecho, a los usuarios finales, muchas de las cosas de los phishing están algunos recibiendo ya posibles ataques con IA, contemplando obviamente el concepto del phishing, la denegación de servicio, un clásico ataque que busca dejar inaccesible obviamente conjunto de sistemas, y MIT, el famoso ataque de hombre en el medio, que busca obviamente generar obviamente la receptación de la información, la redirección, la manipulación, entre otras cosas. Por lo cual, si nos damos cuenta que con toda esa amenaza, ¿qué es lo que se debe hacer? Se tiene que hacer la protección. Y la protección se busca siempre en términos generales de la ciberseguridad, que se marque en 3 niveles. Nivel usuario, que obviamente es el eslabón más débil que tenemos, y ese eslabón lamentablemente va a seguir siendo débil, porque aunque se hagan campañas de concientización, de hecho el año pasado hice una charla que era sobre el hardening a usuarios finales, las campañas constantes que hay que hacerle a los usuarios para de alguna forma evitar que cometan errores, porque lamentablemente las personas tarde o temprano cometen errores. Todos nosotros cometemos en algún momento de error por apremio, por no leer. Entonces en algún momento caemos engañados con algún phishing, alguna situación, y eso obviamente ya expone obviamente al activo más importante, que es la información.
Protección a nivel de sistema y red. Obviamente ahí tenemos todo lo que es la capa que se hace desde el punto de vista de networking, ¿cierto? Los routers, los switches, los firewalls, la protección que vamos a hacer a los equipos finales, servidores, aplicaciones y obviamente todo lo que tiene que ver con la estrategia organizacional. La gestión de los riesgos, las medidas, los planes de mitigación, los planes de continuidad del negocio, los planes de regulación ante desastres. Entonces tenemos varios elementos ahí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir lo que hablamos de inteligencia artificial con lo de ciberseguridad. Entonces, acá, si empezamos a mezclar, y ahí obviamente aprovechamos un poco la IA para que nos hiciera ahí una imagen, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, quedó bastante bonito, ¿ya? Quedó bastante bonito la imagen. Entonces, la pregunta que aparece acá, ¿cuáles serían entonces los desafíos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad de las telecomunicaciones? Y aquí aparecen algunos importantes. Tenemos desafíos desde el punto de vista de la seguridad y alguna amenaza. Esto obviamente bastante resumido porque hay montones de cosas que pueden adicionarse. Primero, ataque potenciado con IA. Si unimos lo que son los ciberataques con la inteligencia artificial, podemos tener capacidades de detección. Pero, ¿qué va a pasar desde el punto de vista de los ataques? Vamos a tener nuevos ataques y ataques que pueden ser desconocidos. Y al ser desconocidos, lamentablemente se podrían generar ataques de día cero. Y al ser de ataque de día cero, lamentablemente podría existir que necesitan medidas de control, parche o equivalente. Eso ya es un problema. Ahora, este punto de vista significa que como van a haber ataques nuevos, una de las situaciones peligrosísimas que podría ser, como dice acá, malware autónomo. Es decir, que no necesitemos que el malware yo mandarlo, sino que simplemente se aloja y el malware, obviamente, con la inteligencia artificial, podría tener su toma de decisiones. Es decir, establecer conexiones, buscar, por ejemplo, hacer un pin sweep, un escaneo de puerto, o quizá va a esperar que el usuario haga un tal comportamiento solamente y se activa o se duplica, no sé. Entonces puede tomar decisiones por sí sola. Lo otro, el phishing masivo. Ya, de hecho, ya estamos recibiendo algunos phishing con inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que estaba pasando con los videos falsos, ¿ya? Que se han estado haciendo videos con inteligencia artificial. Entonces, eso ya es phishing. Ya estamos sufriendo de ese punto de vista. Y, obviamente, ataque de servicios, de negación de servicios, disculpen, más complejo. Obviamente, ¿por qué? Por no tener las defensas o los conocimientos respectivos. Obviamente, con la IA pueden ser capaces de generar su propio algoritmo, ya que esos algoritmos podría significar de que se generen obviamente nuevas vulnerabilidades, obviamente se van a requerir nuevas defensas de toda la red de acceso, la red de transporte, al usuario final. Entonces tenemos obviamente varios elementos que son relevantes. Ya aparece un concepto que se llama el desafío defensor contra atacante, porque aquí se arma una nueva carrera. ¿Cuál es la carrera? La carrera de la defensa y la carrera del atacante. Entonces, se genera sin querer ahí una nueva línea que obviamente va a generar obviamente tal vez oportunidades bien interesantes desde el punto de vista defensivo, pero también nuevas amenazas, que eso obviamente podría afectar obviamente a una infraestructura si es que esta no está debidamente protegida. Ahora, también tenemos algunos desafíos, pero de otro punto de vista. ¿Qué pasa con la parte ética y las regulaciones? Ese también es un punto importante. Por ejemplo, en las redes de telecomunicaciones, obviamente, dependiendo obviamente el tamaño de esta, sí o sí va a tener información de usuarios, ¿ya? O de los clientes, ya como se quiera llamar. Si es que obviamente se empieza obviamente a generar automatizaciones, y en este caso el uso de inteligencia artificial como tal, se podría generar algunos problemas ya del punto de vista de qué lo que podría analizar obviamente la IA. Entonces es importante que la IA obviamente siempre esté delimitada en su campo de acción y obviamente podría también generarse un concepto de una vigilancia excesiva, porque obviamente si ocupamos IA que son en este caso con capacidad de autonomía, es decir, supongamos una IA general, obviamente eso podría generar un proceso ya de vigilancia o que en algún caso, que podría ser peor, uno escriba, alguien le pregunte a la IA, y creo que podría ser, te da la información. Y eso también sería un punto peligroso. Sesgo algorítmico. Esto es un tema interesante. Imaginemos que ya estamos automatizando nuestros servicios al cliente
Y la IA en algún momento en un futuro diga, no, este sector no tengo muchos clientes. ¿Ya? No tengo muchos clientes. Entonces le voy a bajar la calidad de servicio o a ciertos grupos de personas. Tal vez esas personas no reclaman. Si no van a reclamar, ¿para qué? Entonces podríamos tener ese problema. Y obviamente la falta de transparencia y responsabilidad. La IA tiene una característica, son cajas negras. Es lo mismo que la ciberseguridad. Es decir, no se tiene claro cómo toman las decisiones. Es decir, se busca que piense como un ser humano, pero es una caja negra. Y al ser obviamente una caja negra, va a significar que podría de alguna forma dificultarse el proceso relacionado con fallo del sistema y temas relacionados con incidentes de ciberseguridad. Principalmente si es que no queda claro si, por ejemplo, hubo un error y saber obviamente el responsable de esto. Y para ir ya finalizando, ¿qué pasa desde el punto de vista de las operaciones, de la parte operacional y la parte, en este caso, técnica? En una infraestructura heredada, ahí tenemos un desafío. Existe todavía infraestructura que por el tiempo no se va a integrar con inteligencia artificial. Obviamente eso es común. Todavía hay muchos sistemas que van a requerir supervisiones manuales, pero eso también es cosa de tiempo. Hay que recordar que la inteligencia artificial se considera técnicamente como una especie nueva de revolución industrial, entre comillas, pero de una forma un poco diferente. Entonces la integración, por ahora, sería tal vez un poco más lenta, pero está en vía de. Tendríamos también algunos temas relacionados con la escalabilidad y el rendimiento, y eso es importante porque la IA, obviamente, ¿qué es lo que requiere? Un montón de procesamiento, ¿ya? Almacenes de datos. De hecho, hay varios, e incluso data centers nuevos que se están construyendo, que están, obviamente, pensados ¿para qué? Para el tema de, soportar el tema de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, eso igual, si se quiere implementar, podría ser obviamente un desafío actual que podría ser obviamente mitigado obviamente con el paso del tiempo. Y un punto importante, brechas en las habilidades. Es decir, obviamente se van a requerir obviamente nuevos perfiles laborales, se arman nuevos perfiles laborales y desde el punto de vista nuestro de academia, ese es un rol importante, ya lo que estuvo hablando ahí nuestro director de carrera, que la formación de los nuevos especialistas está obviamente pensado principalmente en conocer obviamente la infraestructura de telecomunicaciones, tema de redes ópticas, temas relacionados con red inalámbrica, alguna arquitectura obviamente de data center, pero principalmente temas relacionados con la ciberseguridad y principalmente con lo que es la inteligencia artificial, porque obviamente nuestros estudiantes que están obviamente formándose, ya en un par de años más significa que la IA y los temas de ciberseguridad habrán evolucionado, se habrán integrado y podríamos estar frente a nuevos desafíos. Entonces, para ir cerrando, conclusiones, obviamente la IA, si bien es una poderosa herramienta desde el punto de vista de protección, de ayuda, de gestión, de automatización, también puede generar peligro. Entonces se considera técnicamente como una arma de doble filo. No todo es tecnología, ojo, no todo es tecnología, entonces es importante que tiene que haber una formación a las personas, el concepto de la conciencia, la formación, el cuidado de los datos, que es extremadamente importante, principalmente los datos, actualmente hay que tener resguardo sobre eso, y obviamente una defensa de tipo holística. En este caso significa que se tiene que buscar obviamente la combinación, esta armonía, en este caso, desde el punto de vista de generar una estrategia que sea integral, con políticas éticas, es importante, políticas éticas, y que sea obviamente transparente. Y obviamente que exista un plan, obviamente, de recuperación a desastre, o con algún proceso de incidencia que se deba controlar, obviamente gracias a este apoyo y bajo este marco nuevo de desafío. Entonces, finalmente, con esto estamos cerrando. Tenemos obviamente grandes desafíos, se nos vienen obviamente grandes innovaciones, se nos vienen también grandes oportunidades, y todo esto obviamente siempre con una visión clara. Obviamente acá tenemos la presencia de múltiples empresas que buscan obviamente entregar un mejor servicio a sus clientes. Entonces obviamente siempre obviamente hay que tener ese norte que siempre tiene que estar obviamente orientado a la excelencia. Muchas gracias.
Fuerte el aplauso, amigas, amigos, para Víctor Araneda, docente área de telecomunicaciones y servicios digitales INACAP. Invitamos a José Leiva también. Fuerte el aplauso también para José Leiva.